todos los problemas tienen solución. Reflexiones con Andrés Mares. Aprendamos juntos las herramientas para trabajar en nuestro interior y realizar nuestros objetivos. Reflexiones que nos ayudarán a alcanzar la cumbre con determinación y voluntad. Iniciamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Este es su programa Reflexiones con su servidor Andrés Mares, como todos los jueves a las 9 de la mañana, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro para todo el estado y reflexionando sobre temas de actualidad que tienen que ver con el crecimiento personal, que tienen que ver con las premisas y desafíos que rigen nuestra vida ordinaria. Un saludo a todos ustedes que nos escuchan en distintos lugares. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden enviar sus preguntas y sugerencias o también comentarios a través de mensaje de texto al teléfono 442-330-1238. Repito, 442-330-1238, o también pueden llamarnos a cabina al 238-5111, 238-5111, o también pueden mandarme sus dudas y comentarios a través de mi cuenta de Twitter, @maresurrutia. Y bueno, pues comenzamos hoy con la consideración de una ley de vida muy importante, que es la ley del presente. Todos contamos a nivel mental con dos grandes recursos que, si no sabemos manejar, que si permitimos que nos dominen, pueden afectarnos negativamente en nuestras vidas. Y estos recursos son, por un lado, la memoria y por otro lado, la imaginación. Nuestra mente, lo sabemos bien, tiene una gran capacidad para trasladarse a lo largo del tiempo y poderse conectar con aspectos relacionados con nuestro pasado y también con aspectos relacionados con lo que queremos que configure nuestro futuro. Se tratan de dos herramientas poderosas para establecer quiénes somos y también para configurar lo que nos gustaría obtener en un futuro cercano en nuestras vidas y también cómo nos gustaría ser más adelante. Sin embargo, hay un serio problema cuando nos anclamos, nos aferramos a experiencias del pasado a través de una fijación con nuestra memoria de aquellos sucesos que pudieron haber sido dolorosos, que pudieron haber sido muy fuertes en términos emocionales, o también podemos aferrarnos a un futuro que podemos considerar como incierto o frente al que de una manera obsesiva queremos determinar de una manera específica, y en ambos casos con el consecuente problema de que nos apartamos de la experiencia del momento presente. Y aquí una premisa fundamental que surge de esta ley es que la vida se da en el presente, amigas, amigos míos. La vida no se da ni en el futuro y ya, por supuesto, no se da en el pasado o desde el pasado. Con lo cual hay que ser muy cuidadosos para saber en qué momentos y bajo qué circunstancias trasladarnos hacia el pasado. Generalmente, cuando se trata de una cuestión de aprendizaje, pues es bueno hacer referencia al pasado cuando se trata de revivir momentos hermosos, momentos preciados de nuestras vidas, tal vez porque estemos atravesando por alguna situación difícil. Pues también viene bien que recordemos que la vida no siempre se torna en tonalidades oscuras. También hay momentos y experiencias agradables, pero pensemos en el gran inconveniente de quedarnos, vamos a decirlo de esta forma metafórica, encerrados en nuestro pasado. De tal manera que nos podemos anclar a situaciones que nos hacen temerosos, que nos generan resentimiento, que alimentan nuestras creencias limitantes, los conceptos que tenemos sobre nosotros mismos, los conceptos que tenemos sobre la vida.
y que tendríamos que renovar, tendríamos que actualizar, ¿verdad? Ahora sí, como sucede con las computadoras, en los sistemas, hay que actualizarlos porque están habiendo nuevas versiones, porque hay nuevas funciones disponibles. Pues igual nosotros tendríamos que actualizar nuestra mente para ya hacer a un lado cualquier tipo de encadenamiento emocional negativo que pudiera estarnos deteniendo o frenando para vivir nuestra vida en el momento presente o para planearla de cara hacia el futuro. Por otro lado, también están aquellos que no es que precisamente estén dándole vueltas de manera reiterada a su pasado, sino por el contrario lo están haciendo hacia su futuro, ¿no? Y también emocionalmente con una carga negativa muy fuerte, porque si bien los que se suelen pasar viviendo en el pasado o bien caen en el juego de la, pues vamos a decirlo así, amargura, sobre todo si se enfocan en los eventos más difíciles de su pasado, o también pueden caer en una pues recurrente nostalgia, pensando en todo aquello que fue maravilloso en su vida, pero que ya no está presente actualmente en ella. Entonces hay personas que pueden estar pasándose amargamente la experiencia de vida o nostálgicamente esa experiencia de vida, pero las que se quedan ancladas, aferradas, obsesionadas con el futuro, corren el riesgo de vivir con otro sentimiento negativo muy fuerte, que es el de la ansiedad, el de la inquietud, el nerviosismo. ¿Por qué? Porque generalmente piensan en términos de escenarios catastróficos, escenarios que pueden ser amenazantes, tienen la experiencia del miedo ante posibles pérdidas, creen que van a fracasar en sus emprendimientos o consideran que van a ser rechazados si tratan de iniciar nuevas relaciones. Entonces, como podemos ver, pagamos un precio no pocas veces elevado en términos emocionales, cuando nos quedamos enclaustrados en nuestro pasado o cuando nos quedamos paralizados ante la contemplación de nuestro futuro. Y, reitero, el gran precio que terminamos pagando no solo es en términos emocionales, sino también porque estamos dejando de experimentar esto que llamamos vida. Porque la vida solo la podemos experimentar en cada momento presente. Porque la vida solo está sucediendo en el momento presente. Entonces, si mi vida transcurre estando yo ubicado espacialmente, temporalmente, en el pasado o en el futuro, solo está significando que no estoy siendo consciente de mi experiencia en el momento presente. Lo cual es lamentable porque resulta que otros recursos, como lo pueden ser la iniciativa, la creatividad, como lo puede ser el ingenio, como lo puede ser el compromiso, etcétera, pues no los estamos aplicando porque no estamos ubicados en el tiempo y en el espacio en el que lo podemos aplicar. Y ese tiempo es el presente y ese espacio es aquí mismo. Si no estamos implicándonos aquí mismo y en este momento en lo que nos corresponde hacer, por ejemplo en nuestro caso reflexionando juntos, quiere decir que estamos desperdiciando la experiencia de vida, porque aunque estemos aquí ahora haciendo una reflexión, si mentalmente estamos acordándonos de algo que no hicimos y que tenemos que hacer lo más pronto posible, o si estamos recordando cuando éramos niños y nos la pasábamos muy bien o tal vez muy mal, o cuando estamos pensando en qué va a ser ya del próximo 2016 que se avecina, pues entonces no estamos reflexionando en este momento, no estamos aquí y ahora. Y cuando no estamos aquí y ahora, perdemos conexión con lo valioso y lo profundo de la vida. ¿Cuántas personas ven transcurrir su vida? Bueno, más bien, no ven transcurrir su vida y de repente experimentan situaciones que comentábamos hace 8 días con la ley de los procesos, situaciones que vienen a descalabrarse porque no las atendimos de manera recurrente, de manera consistente, porque no fuimos conscientes de cómo se nos iban yendo. Y ese es el problema con la vida, que se nos va yendo sin que nos demos cuenta de cómo y sin que vaya teniendo un sentido
que le vaya dando significado a lo que estamos experimentando día con día. Y entonces resulta que de repente nos damos cuenta que los hijos ya crecieron y que nos perdimos de un inestimable tiempo para convivir con ellos, para gozar de su presencia. O resulta que ya caímos en nuestra relación de pareja, en la rutina, en la monotonía, y ya prácticamente nos da igual si estamos en comunicación o convivencia con esa persona o no. O de repente nos damos cuenta de que ya nuestro trabajo se vio amenazado porque hay otra persona, hay otra candidata, hay otro candidato mejor dispuesta, mejor dispuesto, preparado, más competente que nosotros. ¿Por qué? Porque caímos en la zona de confort y dejamos de prepararnos, dejamos de especializarnos, dejamos de desarrollarnos profesionalmente hablando. No se diga cuando esto aplica para la cuestión de la salud. De repente nos detectan una enfermedad grave que casi no registró síntomas o no manifestó síntomas, o los manifestó pero pues no le prestamos mucho interés porque simplemente se daban a nivel de molestias, y entonces ya de repente nos cae el diagnóstico de una enfermedad grave. Y todo esto porque hemos perdido el nivel de conciencia, y el nivel de conciencia lo perdemos cuando nos desconectamos del momento presente. En el presente está sucediendo aquello que llamamos vida, mis queridas amigas y amigos. Y la vida o la estamos viviendo aquí, ahora, o no la estamos viviendo. La estamos perdiendo, o si prefieres, estamos desperdiciándola cuando seguimos contemplando nuestro futuro como algo o muy fantasioso o muy incierto, o cuando seguimos anclados en nuestro pasado con toda la carga de dolor o nostalgia que pudiera implicar. Y en el presente, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo las cosas que solemos hacer de manera automática, de manera mecánica, sin que haya una implicación de nuestra inteligencia, sin que haya una implicación de nuestra libertad, de nuestra voluntad, sin que haya una percepción cotidiana, consciente, consistente de todo lo que la vida nos está obsequiando minuto a minuto, y por lo tanto, en vez de asumir por lo mismo una postura de gratitud, una postura de alegría, pues estamos asumiendo una postura de queja y una postura de tristeza o enojo, porque estamos pensando en todo aquello que ya no tenemos y que tuvimos, o en todo aquello que aún no tenemos y que no sabemos cómo poder lograr tener. Esas son las trampas mortales en las que caemos cuando nos estamos fijando la mayor parte de nuestro tiempo en el pasado o en el futuro. Nuestra sensación de que el tiempo transcurre solo es una referencia de un momento presente que se distingue de un momento pasado en una secuencia sucesiva de instantes. Y entonces qué interesante, porque resulta que en el momento presente, que es cuando puedo estar creando mi experiencia de vida, de repente se me va sin darme cuenta porque no estuve conscientemente en el momento o en la tarea que me correspondía específicamente en ese momento o en ese lugar. Y el problema es que se nos va yendo la vida y la estamos perdiendo en realidades que no existen, o más bien en situaciones o en marcos temporales que no existen, porque el pasado no es real, solo es reconstruido en nuestro interior, pero como experiencia ya no existe, y el futuro pues todavía no es algo que ocurra. Entonces en el presente es cuando estamos creando el sentido o el absurdo en nuestras vidas. Si estamos alimentando imágenes sobre el tipo de futuro que esperamos, pero que no se concreta en actividades presentes, entonces lo más probable es que caigamos en ansiedad, caigamos en angustia, porque en el fondo sabemos que las cosas no van a suceder por sí solas. Como diría el gran Will Durant, el futuro no ocurre porque sí, es creado.
nuestro futuro lo creamos con el tipo de actividades que estamos realizando o que estamos omitiendo en el momento presente. Entonces, también es importante el presente, no solo vivir en el presente, situarnos en el presente de manera consciente, no solo porque implica una gran carga emocional hacerlo en el pasado o en el futuro, sino porque además es precisamente en el presente en el que estamos construyendo lo que será nuestra realidad futura. El tipo de decisiones que estamos tomando en este momento, el tipo de acciones que estamos realizando o no en este momento, el tipo de procesos que estamos siguiendo o no en este momento, están ya configurando nuestro futuro. Y el futuro vendrá configurado, vendrá definido por las consecuencias precisamente de las acciones o de las omisiones que en este momento estamos generando. De ahí la importancia de que consideremos el presente con un gran sentido de responsabilidad. Porque de hecho, en este momento, en este lugar en el que estamos viviendo, ya estamos experimentando precisamente las consecuencias de todo aquello que hicimos o que decidimos no hacer de nuestro pasado. En otras palabras, nuestra calidad de vida en el momento presente tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Primera cuestión, el tipo de consecuencias que estamos experimentando por nuestras decisiones y acciones pasadas. Y el asunto o la cuestión número 2, el tipo de actitud con la que estamos viviendo esas consecuencias. Las consecuencias ya no las elegimos nosotros, se derivaron de eso que sí elegimos en el pasado, pero lo que sí podemos elegir todavía es nuestra actitud frente a ellas. Es decir, el tipo de salud que estoy experimentando o no, el nivel de ingresos o la situación financiera que estoy experimentando actualmente, la cantidad y calidad en mis relaciones afectivas y profesionales con los demás, ahorita ya son consecuencias de decisiones pasadas. Pero el cómo las esté afrontando ahorita, con qué actitud, puede marcar la diferencia entre corregir esas consecuencias y aspirar a mejorarlas en un futuro cercano, o por el contrario, complicar la situación, empeorarla, y entonces esperar que en el futuro cercano se presenten consecuencias peores. ¿Y de qué está dependiendo? De mi sentido de responsabilidad y de la actitud con la que estoy viviendo el presente. Y en esencia, amigas, amigos míos, estarán de acuerdo conmigo, hay dos tipos de actitud, de manera muy genérica, pero que son la raíz de las demás formas de actitudes que se pueden generar en nuestras vidas. Y estas dos formas básicas son la actitud humilde y la actitud soberbia. Si ahorita estamos considerando con humildad lo que está siendo realidad en el presente, estamos más que dispuestos y en buena posición para generar cambios profundos, cambios positivos. Si por el contrario, nuestra actitud presente es de soberbia, entonces nos encontramos en una seria situación inconveniente, muy inconveniente, para generar cambios positivos. Y por el contrario, si ahorita estamos considerando nuestra situación presente de manera soberbia, es decir, de una forma altanera en la cual nos estamos quejando, andamos criticando, procedemos con lo peor de nosotros mismos frente a todo aquello que no nos gusta de nuestra situación presente, bueno, pues por supuesto, ni qué decir que esta tenderá a ser peor con el tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente por la ley de la cosecha, que ya consideraremos en otra reflexión, por la ley de la cosecha, lo que estoy sembrando ahorita se va a convertir en el tipo de frutos que puedo esperar obtener más adelante. Y frutos cuyas semillas fueron sembradas con amargura, pues por supuesto que no podemos esperar que sean frutos dulces. Y viceversa. Es realmente muy difícil, si no es que imposible, que habiendo sembrado semillas dulces,
obtengamos frutos amargos. Hay una correspondencia entre lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos diciendo y haciendo en este momento y en cada momento, con el tipo de resultados que voy a poder obtener en un futuro muy cercano. Estoy creando con lo que estoy haciendo en este momento, con lo que estoy pensando. ¿Y qué estoy pensando en este momento? Estoy pensando en venganza, en términos de venganza. Mis pensamientos van por la línea del desquite, mis pensamientos van por la línea del resentimiento, mis pensamientos van por la línea del agobio, tal vez están yendo por la línea de la inquietud, de la incertidumbre, a lo mejor estamos teniendo una experiencia de confusión en nuestros pensamientos. ¿En qué sueles estar pensando en cada momento? Eso está marcando la directriz de aquello que sueles estar sintiendo, y por supuesto que lo que sueles estar sintiendo ya está marcando la directriz de lo que sueles estar haciendo. Entonces, cuando sumamos esos tres grandes ingredientes, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, podemos encontrar el tipo de fórmula que estamos empleando para el éxito o fracaso en lo sucesivo en nuestras vidas. Suelo estar pensando en maneras de desquitarme, suelo estar pensando en lo difícil que es la vida, suelo estar pensando en mis pérdidas personales, suelo estar pensando en mis incapacidades, tal vez en mi ineptitud, suelo estar pensando que la gente no me quiere, no me comprende, o que no le importo a los demás. ¿En qué suelo estar pensando? Ciertamente, como ya lo hemos comentado en reflexiones previas, yo no puedo ser responsable de todo el tipo de pensamientos que me pueden llegar de manera sucesiva. Pero siempre seré responsable, y que esto nos quede bien claro, siempre seré responsable del tipo de pensamiento con el que respondo a ese que me llegó de manera involuntaria, a ese pensamiento que yo no invoqué y que claramente es negativo. Y también comentábamos en alguna ocasión que muchas personas se desgastan innecesariamente en tratar de eliminar sus pensamientos negativos. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque mientras más quiero deshacerme de ciertos pensamientos negativos, más poder les transfiero porque les estoy prestando atención. No se trata de que cuando yo me descubra en un pensamiento negativo, me enoje conmigo mismo por haberlo tenido. No, de lo que se trata es que cuando descubro que caí o estoy en medio de un pensamiento negativo, en ese momento respondo de manera inmediata y de manera humilde con un pensamiento positivo, o como me gusta llamarles, con un pensamiento antídoto. Cuando te pica un bicho, o tienes una mordedura, pues no sé, de alguna serpiente, pues vas de inmediato a buscar un antídoto. No vas a pelearte con la serpiente o con el bicho que te picó, sino que vas a buscar inmediatamente el antídoto, ¿sí o no? Bueno, cuando tenemos un pensamiento negativo, tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que tener ya listo nuestro pensamiento positivo antídoto para poder resarcir el daño causado por el pensamiento negativo. Profundizaremos en esta idea, amigos, amigas, después de este corte. No se vayan. Lo único constante es el cambio. Tú no le cambies. Quédate con nosotros. Reflexiones con Andrés Mares. Seguimos caminando juntos en Reflexiones con Andrés Mares. Nos interesa escucharte. Marca 238-5111. Reflexiones con Andrés Mares. Muy bien, pues continuamos aquí con su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares.
Y bueno, antes de continuar con nuestra reflexión, pues mando un saludo de una persona que nos hizo el favor de además mandarnos un saludo a todos ustedes y a mí, pero con el detalle de que no me mandó su nombre, pero pues como sea yo cumplo, ¿no? Me mandaron un mensaje de texto sin nombre, pero nos mandan saludar a todos y nos están escuchando, pues saludo a esa persona anónima con mucho gusto. Bueno, pues continuamos, decíamos antes del corte que ciertamente no podemos evitar que nos lleguen pensamientos negativos de manera recurrente, porque pues por diversos mecanismos ya de defensa por un lado y hábitos mentales por otro, la realidad es que solemos pensar en secuencia concordante con nuestras creencias limitantes, y como sucede de manera inconsciente o en el inconsciente, pues no nos damos cuenta de ello y ya estamos ahí generando pues un diálogo interno negativo basados en esos pensamientos también negativos. Entonces, no se trata de contrarrestar esos pensamientos, sino que se trata de tener, decíamos también antes del corte, ya diseñados pensamientos antídotos con los cuales vamos a responder a un pensamiento negativo. Pongamos un ejemplo. Vamos a pensar que tengo el pensamiento negativo recurrente de no puedo con esta situación, ¿no? Por mencionar un caso genérico que podemos tener cualquiera de nosotros. No puedo con esta situación. Y entonces, después de repetirte inconscientemente 400 veces al día, no puedo con esta situación, pues ¿cómo crees que eso repercute en tu estado anímico? Pues de manera negativa, desfavorable, por supuesto. Pero si a partir de ahora dices, bueno, frente al pensamiento de no puedo con esta situación, diseño un pensamiento antídoto que pueda ser del estilo sí, pero terminaré pudiendo, por ejemplo. Cada vez que me cache a mí mismo con ese pensamiento de no puedo con esta situación, inmediatamente responderé sí, pero terminaré pudiendo de alguna forma. Esa es la importancia de disponernos a generar lo que podríamos llamar un entrenamiento cognitivo de superación de pensamientos negativos y destructivos. Claro, implica ejercicio, implica práctica, y no todo mundo, por la razón que sea, está dispuesto a generar este tipo de ejercicios y a desarrollar este tipo de prácticas. Es más fácil dejarse llevar por el pensamiento negativo que surgió de manera espontánea y que se da de manera recurrente en nuestras vidas, y además, pues justificarnos o ampararnos con ese pensamiento para explicar el tipo de resultados que estamos obteniendo, cuando la realidad es otra. La realidad es que nosotros estamos generando esos resultados de una manera consciente o de una manera inconsciente, pero al final de cuentas somos nosotros. Por eso, si quiero empezar a revertir eso en el presente, necesito asumir una responsabilidad. ¿Y cuál es esa primera responsabilidad? La de elegir en qué voy a estar centrando mi atención. La gran tarea de vivir en el presente se traduce finalmente a eso, a una elección concreta, o, si se me permite, más bien dos elecciones concretas. La primera, ¿qué actitud voy a asumir en cada momento? Y ya dijimos, básicamente hay dos tipos de actitud: la actitud soberbia o la actitud humilde. En segundo lugar, ¿en qué voy a centrar mi atención? ¿Voy a estar centrando mi atención en lo que está pasando ahora? ¿O voy a estar centrando mi atención en lo que pasó ayer? ¿O voy a estar centrando mi atención en lo que podría pasar mañana? Son dos grandes elecciones que necesitamos hacer para definir la postura que vamos a asumir para vivir nuestro presente. No es lo mismo que yo decida una actitud altanera, soberbia, a que yo decida una actitud humilde, confiada. Tampoco da lo mismo que yo decida centrar mi atención en lo que está pasando en este momento. Ahora, aquí hay que hacer una observación muy importante. Si decides prestar toda tu atención a lo que te toca hacer en cada momento, solo ten cuidado de no juzgar lo que está sucediendo en ese momento. Esta es la parte medular para hacer de nuestra experiencia del presente una experiencia que nos llene de satisfacción,
que nos llene de paz, que nos llene de tranquilidad, de seguridad y hasta de gozo. Pero si sigo cayendo en la práctica habitual de estar juzgando lo que me está sucediendo en cada momento, pagaré las consecuencias de hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces estaré distorsionando la experiencia de cada momento, estaré contaminando emocionalmente esa experiencia cada vez que le pongo etiquetas de calificativas de buenas o malas a cada una de las situaciones o a cada una de las personas con las que estoy relacionándome en cada momento. Ahora se trata de aceptar las cosas como son, se trata de aceptar a las personas como son, pero sin pretender caer con esto en un estado de resignación. Nada más alejado a la verdadera aceptación que un estado de resignación. Porque la verdadera aceptación nos va conduciendo poco a poco a descubrir formas de mejorar la situación que estamos aceptando en ese momento o de mejorar la relación que estamos aceptando en ese momento. Pero en vez de humildemente situarnos frente a la situación o en medio de ella o frente a la relación y considerarla tal como es para progresivamente descubrir formas de mejorarla, en vez de eso nos estamos peleando con la situación o con la relación. Y en ese estarnos peleando, pues estamos cayendo en una, pues vamos a decirlo así, turbulencia mental cotidiana, en una turbulencia emocional también cotidiana. ¿Por qué? Porque nos estamos peleando con las situaciones en vez de estar encontrando formas de mejorarlas. Y si no puedo mejorarlas, porque no puedo cambiarlas, entonces estaré encontrando formas de afrontarlas de una mejor manera por mi parte. Y eso, por supuesto, que ya en sí mismo es ganancia. A ver, nos acaba de llamar Raúl Ramírez López del Mirador, la colonia El Mirador. Saludos allá a todos los que nos estén escuchando. Dice: saludos, me parece interesante el programa. Favor de comentar al aire dónde puedo escuchar los programas pasados. Sí, con mucho gusto. Las reflexiones anteriores las puedes escuchar, Raúl, en mi página de internet, cuya dirección es www.andresmares.com. Repito, en mi página www.andresmares.com, en la sección de videos, pueden ahí volver a escuchar las reflexiones anteriores. Y además también ahí pueden ver ahí las de repente tarugadas que cometo en cabina, los gestos, cuando en el corte se me olvida cortar la grabación, y en fin, también si quieren dar una divertida ahí pueden verlo en mi página de internet. Pero ahí están todas las reflexiones anteriores, y también está mi blog en esa página, en donde una vez por semana pues hago alguna reflexión por escrito, una breve reflexión sobre asuntos que nos pueden servir para mejorar nuestra experiencia de vida. Gracias por tu llamada, Raúl, y saludos de nueva cuenta a todos allá en El Mirador. Bueno, pues entonces, como podrán ver, el presente es algo que podemos asumir de formas prácticas. Porque luego digo, hablar de vivir en el presente, pues está, podríamos decirlo en cierto modo, hasta de moda. De moda porque pues autores como Eckhart Tolle pusieron el tema del presente pues en el nivel que corresponde. En su gran libro El Poder de la Hora podemos darnos cuenta de una manera muy desglosada y muy profunda a la vez, que es todo aquello que podemos experimentar en el presente y todo lo que implica hacerlo. Les recomiendo su libro El Poder de la Hora. Eckhart Tolle, se escribe su apellido T-O-L-L-E, así como Tolle, El Poder de la Hora. Pero decía, bueno, pues sí, es un tema que está como muy de moda, pero honestamente me parece que poco se habla sobre cómo vivir ese presente aquí y ahora. Y aquí, amigas, amigos, pues estamos concretando dos formas concretas de vivir ese presente. Primera forma, vamos a repasarlas, es asumiendo una actitud humilde. De lo contrario, estaremos asumiendo una actitud soberbia. ¿Cómo podemos diferenciar
¿Qué tipo de actitud estamos asumiendo en cada momento? Bueno, pues nada más basta con que prestemos atención si solemos ser personas quejumbrosas o solemos ser personas agradecidas. Si solemos ser personas quejumbrosas, pues estamos tomando la postura soberbia, la postura insolente, también me gusta llamarla así, ante la vida, altanera. Y si por el contrario somos personas agradecidas, somos personas que tratamos de valorar cada momento en todo lo que tiene de significado e importancia, pues entonces estaremos asumiendo una postura humilde y confiada. Y la segunda forma práctica de vivir en el presente es prestar atención a lo que está sucediendo en cada momento sin juzgarlo. Esta parte es más difícil. No es fácil dejar de juzgar. Es un ejercicio que nos puede llevar mucho tiempo, pero sin lugar a dudas es el ejercicio que puede tener tal vez más sentido en nuestras vidas. El solo hecho de proponerme dejar de juzgar, el solo hecho de renovar varias veces al día mi disposición de aceptar las cosas como son y a las personas como son, para liberarlas o liberarme de ellas, entonces terminaré lográndolo progresivamente. Porque es increíble cómo mucho de lo que llamamos experiencia en la vida no tiene que ver tanto con lo que sucede en realidad, sino con el tipo de significado o de interpretación que le damos a ese suceso específico. Y ese tipo de significado viene determinado por los juicios que solemos realizar. Si yo, en cambio, simplemente me pongo a contemplar lo que está pasando en cada momento, es decir, observo atentamente lo que sucede en cada momento y procurando conscientemente no juzgarlo, no etiquetarlo, no calificarlo, empezaré a desarrollar un tipo de percepción, vamos a llamarlo así, con tal profundidad, un tipo de percepción profunda, que empezaré a identificar experiencias y a tener experiencias inimaginables en cada momento. Experiencias que trascienden aquello a lo que habitualmente estamos acostumbrados. ¿Qué es aquello a lo que habitualmente estamos acostumbrados como experiencias cotidianas? Bueno, pues experiencias de malestar. Eventualmente alguna que otra experiencia de bienestar, aunque la realidad es que la mayoría de las veces estamos teniendo experiencias que en el mejor de los casos llegan a la profundidad de ser emocionales, pero se estancan ahí. No llegamos a experiencias más profundas de satisfacción, de paz interior, de un desarrollo que podríamos llamar de nuestra libertad en su nivel más existencial, más antropológico, por decirlo así. ¿Por qué? Porque andamos en la superficie cambiante, en la superficie inestable de las experiencias emocionales. Experiencias emocionales que además, por cierto, muchas veces ni siquiera elegimos nosotros. Muchas veces un día pues amanecimos de malas, como se suele decir, y no sabemos ni siquiera por qué. Y podemos permanecer así horas, si no es que todo el día, y por algo que ni siquiera nosotros generamos. Entonces el tema es que solemos vivir en la superficie de lo emocional, y cuando nos quedamos en lo emocional necesariamente estamos teniendo un tipo de vida o un tipo de experiencia de vida inestable. Por eso la importancia de la ley que estamos considerando en nuestra reflexión del día de hoy, la ley de la presencia o del presente, que nos indica que el tiempo es un concepto abstracto, no es una realidad. El tiempo es una unidad de medida del movimiento en la vida. Y por eso se trata de una construcción mental abstracta, pero que no se asocia a la realidad a menos que conscientemente nos impliquemos en la realidad y dejemos a un lado las pesadillas del pasado y las ensoñaciones sobre el futuro. Por eso, liberarnos de las cadenas del pasado y del futuro
requiere que nos familiaricemos con la experiencia del eterno presente y mantengamos nuestra atención en el aquí y en el ahora. Como diría ese gran autor, C.J. Lewis, nuestro contacto con la eternidad es el momento presente. Y en el presente, amigas, amigos, todo suele estar bien. Es cuando hacemos referencia al pasado o cuando hacemos referencia al futuro, cuando las cosas parecen empezar a desestabilizarse. Cuando las cosas y las situaciones parecen empezar a volverse, pues, vamos a decirlo de esta manera, peligrosas, amenazantes, ambivalentes, inestables. Una persona que no vive en el presente suele estar inestable, suele mostrar inestabilidad en su forma de ser, en su forma de proceder. Todo lo que no se da realmente en el presente es una creación mental. Y, para ser más precisos, estamos hablando de una autocreación mental. Por eso sí somos responsables de lo que nos está aconteciendo en nuestras vidas. Aunque ciertamente hay eventos y hay circunstancias fuera de nuestro alcance, la realidad es que lo más profundo, lo más definitivo y definitorio de nuestra experiencia de vida, lo estamos nosotros determinando con el tipo de creación mental que estamos generando en cada momento. Pero no deberíamos de contar con tanto tiempo para esas creaciones mentales si realmente estuviéramos comprometidos con lo que está sucediendo en cada momento presente. Me llamó la atención enterarme hace unos meses de un estudio que se hizo en la Unión Americana, en donde pues quisieron identificar si había algún tipo de correlación entre la experiencia de felicidad y lo que se solía hacer cotidianamente o no. Y entonces invitaron a cientos de voluntarios, creo que fueron inclusive 3.000 voluntarios, a los cuales se les dio una aplicación especial en sus teléfonos, en donde con tiempos al azar, en momentos que no estaban preestablecidos, podía ser en cualquier momento de la mañana, de la tarde o de la noche, tenían que contestar una breve encuesta en donde se le preguntaban, primero, qué estaban haciendo en ese momento, segundo, cómo se sentían en ese momento, y tercero, en qué estaban pensando en ese momento. 3 preguntas simples que les hicieron durante varios meses a distintas horas del día, de la tarde y de la noche. Y al final los resultados mostraron que aquellas personas que habían respondido a la primera pregunta que se sentían bien, generalmente eran aquellas personas que habían respondido a la tercera pregunta que estaban pensando en lo que estaban haciendo. En cambio, aquellas personas que habían respondido que se sentían mal y que estaban haciendo, vamos a suponer, pues X tarea escolar o en el trabajo, estaban en cambio pensando en otra cosa. Y el resultado del estudio es muy interesante porque concluían quienes lo realizaron en una universidad de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, pero concluían algo muy interesante. Aquellas personas que estaban en lo que hacían, es decir, aquellas personas que mentalmente concordaban o coincidían con lo que estaban haciendo físicamente, eran las que tenían mayores experiencias de bienestar, eran las que solían sentirse bien. En cambio, aquellas personas que estaban haciendo una cosa y pensando en otra, no se sentían bien. Entonces la capacidad de estar presentes va desarrollando nuestra capacidad de ser felices. Qué interesante, ¿no? En cambio, cuando andamos desfasados mental y emocionalmente en el tiempo y en el espacio, tenemos la experiencia del malestar. Y sí, claro, casi nunca tenemos problemas en el momento presente, porque en realidad, si nos ponemos a considerar, en el momento presente estamos tal vez resolviendo algún problema que requiere nuestra atención. Y cuando estamos resolviendo problemas que requieren nuestra atención, estamos recurriendo a lo más profundo y a nuestros mejores recursos. Y por supuesto que eso tendría que estarnos haciendo sentir muy bien. Muy bien, ¿por qué? Porque si bien no nos gustan los problemas, cada vez que nos centramos en la resolución de uno, estamos creciendo como personas, estamos haciéndonos
más creativas, estamos haciéndonos más poderosas interiormente. Aquí me manda a saludar Elsa Guerra. Hola Elsa, muchos saludos también. Dice, gracias doctor Mares, excelente programa, que tenga un buen día. Gracias, igualmente Elsa. Ahora, gracias por el doctorado que me regalan, no soy doctor, aprovecho para aclararlo. Tengo una maestría en programación neurolingüística, pero no soy doctor. En fin, nuestro cuerpo, ya para cerrar nuestra reflexión del día de hoy, nuestro cuerpo, amigas y amigos míos, constituye nuestro principal recurso para conectarnos con el presente. ¿Por qué? Porque es a través de nuestro cuerpo como nos conectamos con la realidad. Nos conectamos visualmente, auditivamente, sensorialmente, gustativamente y olfativamente con la realidad. Fíjate, con una mente visual, con una mente auditiva, con una mente olfativa, con una mente sensorial y gustativa, nos conectamos con el presente. Tenemos 5 formas de conexión con el presente, y cada una de ellas representada por nuestros sentidos corporales. Por eso es importante prestar atención a lo que vemos para realmente ver. Hemos de prestar atención a lo que oímos para realmente escuchar, a lo que sentimos, a lo que olemos, a lo que degustamos. ¿Por qué? Porque a través de esas experiencias sensoriales estamos construyendo nuestra percepción de la realidad. Por eso hay que prestar atención a todo lo que captamos con nuestros sentidos y agudizarlos con esta práctica. Porque mientras más agudizados estén nuestros sentidos, mayor captación de la realidad y por lo tanto del presente tendremos en cada momento. Podemos descansar en la experiencia del ser en el momento presente y soltar así nuestros pensamientos y emociones en un proceso profundo de contemplación que nos lleva a simplemente estar aquí y ahora. Repito, porque con esto concluimos nuestra reflexión de hoy, amigas, amigos míos. Podemos descansar en la experiencia del ser en el momento presente y soltar nuestros pensamientos y emociones en un profundo proceso de contemplación que nos lleva a simplemente estar aquí y ahora. Y como diría ese gran científico, ese gran físico de origen polaco, que además es uno de los padres de la física cuántica, por cierto, Schrödinger, lo único que no tiene fin es el presente. Así que tengamos presente, amigas, amigos míos, la importancia de vivir aquí y ahora, sin ocuparnos ni preocuparnos por lo que dejamos o por lo que vendrá, porque lo que llamamos vida es lo que está sucediendo justamente en este momento. Gracias por tu atención, como todos los jueves. Yo los espero aquí el próximo a las 9 en punto con nuestras reflexiones sobre estas leyes de vida. Y recuerda que tenemos siempre la posibilidad de vivir aquí y ahora si prestamos atención a lo que sucede aceptándolo. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias Chilo en los controles. Hasta la próxima. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Alexei Tolstoy. Aquí termina nuestro recorrido este día. Sintonízanos la próxima semana para aprender juntos a hacer realidad lo valioso de la vida. Reflexiones con Andrés Mares por Radio Querétaro.